Te queremos contar los sucesos de la Biblia narrados en una gran historia. ¡Bienvenidos! El significado de la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento. En el programa anterior vimos que Jesucristo vivió en la tierra sin pecar nunca. Tomó el horrible castigo que ustedes y yo merecíamos. En la cruz, Él estuvo separado de Dios porque nosotros merecíamos estar separados de Dios para siempre. Él murió en nuestro lugar. El precio completo por los pecados ya ha sido pagado. No se necesita hacer nada más para pagar nuestros pecados. El velo se rasgó. El camino a Dios está abierto por medio de Jesucristo. Hoy veremos que los sucesos del Antiguo Testamento señalan hacia el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Por eso vamos a repasar algunos eventos del Antiguo Testamento y veremos cómo apuntaron hacia el Señor Jesús y su muerte por nosotros en la cruz. ¿Recuerdan lo que Adán y Eva hicieron cuando pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos? Se hicieron delantales de hojas. ¿Aceptó Dios la ropa que ellos se hicieron? No, Dios se negó a aceptar lo que ellos hicieron porque quería enseñarles que no podían hacer nada para hacerse aceptables delante de Él. Hay cosas buenas, como asistir a la iglesia, hacer buenas obras, dar a los necesitados, cuidar el ambiente. Son cosas que debemos hacer, pero nada que nosotros hagamos nos puede hacer aceptables delante de Dios. En lugar de la ropa que Adán y Eva hicieron, Dios mató animales y les hizo ropa a ellos. Dios es santo, por tanto, no puede aceptar el pecado. Pero Dios es justo, por lo que un cordero perfecto, sin mancha ni defecto, tenía que pagar con la muerte. Por eso envió a su Hijo, el Señor Jesús, a morir por nosotros, para que pudiéramos ser hechos aceptables delante de Él. Dios les puso a Adán y Eva la ropa que les había hecho. Vamos a recordar ahora el suceso de Caín y Abel. ¿Por qué rechazó Dios a Caín y las cosas que trajo? Porque se acercó a Dios a su manera, según sus propias ideas, y no a la manera como Dios había ordenado. Dios había aclarado desde el principio que cada vez que alguien viniera a adorarlo, debía traer un cordero limpio y sin mancha, matarlo y derramar su sangre. Dios dijo que hicieran esto porque sabía que un día su propio Hijo daría su sangre para pagar por los pecados del mundo. Abel también era pecador, pero Dios lo aceptó porque confió en él para que lo salvara y trajo el sacrificio de sangre que él exigía. ¿Recuerdan lo que Juan el Bautista dijo del Señor cuando lo vio caminar hacia él en la ribera del río Jordán? Juan dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Dios aceptó a Abel porque confiaba en él. Jesús fue el Cordero de Dios sacrificado por los pecados del mundo. Dios aceptaría a aquellos que pongan su fe en el Señor Jesús y su sangre que derramó por los pecados. Ahora, ¿recuerdan la manera como vivía la gente en la época de Noé antes del diluvio? Sus pensamientos y hechos eran solamente el mal. Dios les mandó una advertencia a través de Noé.
Si no se arrepentían, vendría el diluvio para destruir al mundo. ¿Recuerdan cuántas puertas le dijo Dios a Noé que pusiera en el arca? Sí, solo una. Esa puerta nos recuerda al Señor Jesús, quien es el único camino a la vida eterna. Posteriormente, recordemos el relato de la salida de los israelitas de Egipto. Todos los egipcios perdieron sus hijos primogénitos y los primogénitos de sus animales. Los israelitas también hubieran podido perder sus primogénitos, pero Dios hizo un camino para que ellos escaparan. Dios les ordenó a los israelitas que escogieran un cordero perfecto, que lo sacrificaran y esparcieran su sangre en el dintel y marco de las puertas. Los que obedecieron fueron salvos de la muerte. Estos corderos perfectos de los israelitas nos recuerdan al Señor Jesús. Él nació sin pecado, vivió una vida sin pecado. Como Él era sin pecado, pudo ser aceptado por Dios como el pago por nuestro pecado. El cordero tenía que morir y su sangre tendría que ser derramada para que el primogénito se salvara de morir. De la misma manera, era necesario que el Señor Jesús diera su sangre como pago por nuestros pecados. No había ningún otro camino para que pudiéramos ser salvos del juicio de Dios por nuestros pecados. Los israelitas pusieron la sangre en los marcos de las puertas de sus casas para mostrarle a Dios que estaban confiando que la sangre los protegería del ángel de la muerte. De la misma manera, tengo que confiar en que lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por mí personalmente me salvará. Jesús murió por mí personalmente. Jesús murió por ustedes personalmente. Solamente en Jesús podemos encontrar perdón de nuestros pecados. Dios siempre cumple lo que promete. Él dijo que pasaría por alto toda casa donde viera la sangre y así lo hizo. Del mismo modo, ustedes pueden estar absolutamente seguros que si confían en el Señor Jesús y su muerte por ustedes, nunca enfrentarán el castigo por sus pecados. Si han puesto su confianza en Jesucristo y su muerte por ustedes en la cruz, nunca serán separados de Dios. Después que Dios rescató a los israelitas de los egipcios, los guió a través del Mar Rojo y el desierto, hasta que llegaron al monte Sinaí. Allá en el monte Dios le dio sus mandamientos. Los mandamientos de Dios les mostraban que eran pecadores, incapaces y que merecían morir. Pero como Dios es también un Dios de amor, misericordia y gracia, le dio instrucciones a Moisés para construir un tabernáculo donde él pudiera reunirse con su pueblo y perdonar sus pecados. Una vez al año, el sumo sacerdote tenía que pasar la cortina gruesa y entrar en el lugar santísimo y rociar la sangre de un cordero sobre el propiciatorio entre los dos querubines. Año tras año, los animales eran sacrificados y su sangre rociada sobre el propiciatorio. Pero la sangre de los animales solo podía cubrir el pecado. Estas ofrendas solo apuntaban hacia el Señor Jesucristo, quien iba a proveer el único sacrificio completo por el pecado mediante su entrega de su propia vida perfecta. ¿Recuerdan lo que Dios hizo en el templo cuando Jesús murió en la cruz? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El velo es la cortina que colgaba a la entrada del lugar santísimo. ¿Por
¿Por qué la rasgó Dios en dos? Porque quería que todos supieran que Jesús había pagado el precio completo por el pecado. Ya no había necesidad de volver a ofrecer la sangre de animales. Quiero contarles que yo he reconocido ante Dios que soy pecadora y he confiado en el Señor Jesús y su muerte por mí. Sé que tengo vida eterna porque Jesús pagó por todo mi pecado. Pero no fue solamente por mí que Jesús murió, también fue por ustedes. Así que, si confían únicamente en Él y aceptan su muerte como pago por su pecado, Dios los perdonará y les dará vida eterna. Hoy es importante recordar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Gran Historia. En Cielos Abiertos, turradio.com, La Gran Historia.